Cordial saludo, mi nombre es Daniel Tarquino, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Y en esta presentación vengo a hablarles sobre las radiografías de senos paranasales y cara, enfocándome tanto en las proyecciones estándar como las proyecciones adicionales que se utilizan en estos estudios, resaltando así los aspectos importantes como la estructura elegida, los factores técnicos requeridos, sus variables geométricas y los criterios de evaluación. Comienzo con la proyección parietocantal, también conocida como método de Waters, en posición postero-anterior. Para esta proyección, el paciente puede estar de pie o sentado. Se pide apoyar la nariz y la mandíbula contra el buquimural, de modo que la línea orbitomeatal forme un ángulo de 35 grados con el receptor, manteniendo una ligera inclinación hacia atrás de la cabeza. Los factores técnicos recomendados son un kilovoltaje de 70 o 80, un miliamperios por segundo de 20 y una distancia focodetector de 100 centímetros aproximadamente. El rayo central debe ser perpendicular a la placa saliendo por la boca y centrando el chasis de 18 por 24 centímetros con el rayo central. En cuanto a los criterios de evaluación, se debe de observar que las piramidales petrosas se proyecten justo por debajo del suelo de los senos maxilares. Además de esto, la distancia entre los bordes laterales del cráneo y de la órbita debe ser igual en ambos lados, indicando así que no hay rotación. Las órbitas y los senos maxilares deben verse simétricos y bien definidos, sin superposición ósea. También es importante que haya una colimación cerrada, centrada en la zona sinusal y que si existen niveles hidroaéreos, estos se aprecien con claridad. Esta proyección es fundamental para valorar los senos maxilares y el seno frontal y posibles lesiones o procesos inflamatorios en la región facial. Ahora pasamos a la proyección PA axial conocida como método de Cotwell, una técnica fundamental para el estudio de los senos frontales y etmoidales. En esta proyección, el paciente puede estar de pie o sentado, con la nariz y la frente apoyadas contra el buquimural. La línea orbitomeatal debe quedar completamente perpendicular al receptor, es decir, formando un ángulo de 0 grados con el buque. Los parámetros técnicos recomendados son un kilovoltaje de 70 a 80, un miliamperios por segundo entre 10 y 20 y una distancia focodetector de 100 centímetros. El rayo central se debe dirigir 15 grados en sentido caudal con respecto al plano orbitomeatal, entrando por la región occipital y saliendo a nivel de la nación, o también conocido como puente nasal. El tamaño del chasis usado también es de 18 por 24 centímetros. En cuanto a los criterios de evaluación, la distancia entre los bordes laterales del cráneo y de las órbitas deben de ser igual en ambos lados, lo que indica así que hay ausencia de rotación. El reborde petroso debe proyectarse en el tercio inferior de las órbitas y los senos frontales. Deben verse por encima de las suturas nasofrontal. Además de esto, las celdillas etmoidales anteriores deben visualizarse por encima de los rebordes petrosos. Obvio, si existen niveles hidroaéreos. También deben observarse de forma clara y bien definida. Esta proyección es ideal para evaluar los senos frontal, las celdillas etmoidales anteriores y posibles fracturas o inflamaciones en la región facial superior. En esta diapositiva presento la proyección lateral de senos paranasales, una vista muy útil para observar los 4 grupos de senos, especialmente el esfenoidal. El paciente puede estar sentado o de pie, colocado en posición lateral verdadera, con un lado de la cara apoyado sobre el chasis. El plano sagital medio debe quedar paralelo al chasis y el plano interpupilar debe estar perpendicular a él, garantizando así una alineación correcta. Los factores técnicos recomendados son un kilovoltaje entre 65 o 75
el miliamperios por segundo de 10 a 20 y una distancia foco detector de 100 centímetros. Y el rayo central se dirige perpendicular al chasis centrado a medio camino entre el canto externo del ojo y el meato auditivo externo, aproximadamente 3 centímetros posterior al canto externo. En la imagen resultante deben visualizarse los senos frontales etmoidales, maxilares y esfenoidales, claramente definidos. La silla turca y los techos orbitarios deben verse superpuestos, sin signos de rotación. Y las ramas mandibulares también deben coincidir. Si existen niveles hidroaéreos, estos deben observarse claros y bien delimitados, con una colimación cerrada centrada en la zona sinusal. Ahora encontramos la proyección submento vertical, también conocida como proyección de Hertz. Esta es una proyección adicional y se utiliza principalmente para observar los senos esfenoidales y etmoidales posteriores, permitiendo una visualización completa de estas estructuras. El paciente puede estar de pie o sentado, pero es importante que mantenga una hiperextensión máxima del cuello, de manera que el vértice de la cabeza quede lo más cerca posible al detector y la línea infraorbitomeatal quede paralela a él. Los parámetros técnicos son los siguientes: un kilovoltaje entre 75 a 85, el miliamperios por segundo de 10 a 20 y una distancia foco detector de 100 centímetros o 1 metro. El rayo central debe ir perpendicular al chasis, dirigiéndose desde el vértice de la cabeza hacia el mentón, usando un chasis de 18 por 24 centímetros. En cuanto a los criterios de evaluación, se deben observar claramente las proyecciones completas de los senos esfenoidales y etmoidales. Las mandíbulas deben aparecer por debajo de los senos y los cigomáticos deben extraerse laterales con forma de alas de mariposa. Además de esto, la cabeza no debe mostrar rotación ni inclinación y la imagen debe tener una buena definición y colimación sobre la zona sinusal. Por último, continuamos con el método de Waters, con la boca abierta. Una proyección también adicional. Esta es una variación de la proyección parietocantal que permiten observar con mayor claridad los senos esfenoidal a través de la cavidad oral. El paciente puede estar de pie o sentado, apoyado el mentón sobre el buki y manteniendo la boca cerrada. La línea orbitometal debe formar un ángulo de 37 grados con el plano del receptor, mientras el plano sagital medio se mantiene perpendicular y alineado con la línea medial del chasis. Los valores técnicos recomendados son de un kilovoltaje de 70 a 80, el miliamperio por segundo de 10 a 20 y una distancia foco detector de 100 centímetros. El rayo central debe ser perpendicular al receptor, centrado a nivel del acantio y se utiliza un chasis de 18 por 24 centímetros. Los criterios de evaluación se deben lograr una visualización clara de los senos maxilares y de los senos esfenoidal a través de la boca. Las pirámides petrosas deben ubicarse justo por debajo del suelo de los senos maxilares y con simetría entre las órbitas y los senos, sin rotación ni inclinación de la cabeza. Y por último, se deben observar una colimación cerrada sobre la zona sinusal y evidenciar los niveles hidroaéreos si están estos presentes. Gracias.